Si se escucha ya mal, me das el otro. Muy bien. Vamos a iniciar con el mensaje de esta mañana, amén. Y el nombre del mensaje, el título es A su imagen, amén. Y para eso vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Me indica con un amén cuando ya lo tenga. Génesis, capítulo 1, versículo 27, amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Perdón. Al parecer se nos fue el intro. Ahora. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Vamos a orar en esta mañana por el nombre del Señor, para que el Señor haga nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Vamos a dar te damos gracias por este tiempo que estaremos estudiando tu palabra, por este tiempo que estaremos prácticamente meditando en ella. Te pedimos que tomes control de nuestras vidas, que tomes control de todo nuestro ser, en nombre de Jesús. Y ayúdenos, Padre, cada día a comprender más lo que tienes para nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra siempre es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, y tu palabra es una instrucción a nuestras vidas. Te pedimos que todo momento cumpla su propósito en nosotros. Ayúdanos a ser oidores de tu palabra y hacedores de la misma. Ayúdanos en todo momento a estar enfocados en lo que tú quieres de nosotros y lo que nosotros podemos brindarte a ti a manera de agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias por tu gran amor incondicional para nosotros. Te damos gracias porque hasta este día te has mostrado nuestras vidas de una manera incondicional. Te damos gracias, Señor, te damos la gloria por este día. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cuántas veces no hemos nosotros escuchado esta expresión o este versículo repetir innumerable cantidad de veces, ¿no? Que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, que Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Pero en realidad, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que nos creó a su imagen y semejanza? ¿Será acaso que nuestro Dios era o me creó delgado como Él es delgado? ¿O será acaso que Dios creó a alguien alto porque Dios es muy alto? ¿O cuál será la cuestión de por qué dice la palabra que el Señor nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Muy bien. En este punto me gustaría entrar en un punto teológico importante para nosotros, que es el de que podamos entender que al principio, cuando Dios prácticamente comenzó a crear la tierra y creó al hombre, Dios era una persona o una entidad que no era una persona como lo que conocemos el día de hoy, es decir, con un cuerpo, ¿sí? Hoy yo le digo a usted, hey, ¿conoce usted a tal persona? Usted me va a hacer la referencia que sí, sí, un alto, güero, ojos azules, o ojos cafés, o ojos negros, o un chaparrito, así. Se ven indicaciones de características de una persona, ¿no? Entonces usted me da una descripción de alguien a quien usted conoce porque le ha visto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita el concepto de persona, prácticamente para el ser humano, en nuestra mente finita, preguntar por cierta o cual persona es procurar obtener una descripción para saber la persona de la cual estamos hablando, que sea por la que estamos preguntando, por características físicas. Amén. Pero en este caso, el lenguaje que aplica la palabra del Señor y la forma en cómo se está dirigiendo, en que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, cabe mencionar
que nuestro Dios en ese momento, Él no poseía o no tenía un cuerpo, ¿sí? Él no tenía un cuerpo. ¿Cuándo es cuando nuestro Señor o nuestro Dios vino a tener un cuerpo? Fue cuando vino a este mundo en la persona del Señor Jesucristo. ¿Ven? Allí es cuando ya pudo tener un cuerpo, cuando tuvo un cuerpo, se preparó un cuerpo, dice la palabra del Señor, y es cuando vino a la tierra y se dio a conocer para con la humanidad. Amén. Hay muchos dicen y enseñan, ¿verdad? Incluso hay una doctrina muy popular que ha llegado quizás hasta su casa, ¿verdad? Y usted se ha puesto a dialogar con ellos. Conmigo nunca quieren dialogar, conmigo nunca vuelven a la casa, ¿verdad? Van y tocan y platico, y cuando comienzo a platicar prácticamente se van y nunca vuelven a tocar la puerta de la casa. Cosa curiosa, ¿no? Yo soy muy amistoso, yo soy muy amigo de todos, ¿verdad? Quiero platicar con ellos, pero ellos no quieren. En fin, son muy antisociales. Entonces, de alguna manera, ellos enseñan que el Señor Jesús fue una creación, fue un hombre creado, que solamente vino a este mundo, fue buena persona, que únicamente estuvo en esta tierra como un buen maestro, pero que simple y sencillamente todo termina absolutamente ahí, ¿no? Cabe señalar que para que ellos puedan creer y enseñar esto, ellos nunca lo van a creer, nunca lo van a admitir, ¿verdad? Y yo se lo voy a enseñar a usted. Ellos nunca lo van a admitir. ¿Por qué? Porque su enseñanza bíblica, entre comillas, es una enseñanza incompleta. Al día de hoy, ellos ya han manipulado más de 300 versículos de la Biblia, adaptándolos para que vayan acorde a su enseñanza, ¿sí? Para que vayan acorde a lo que ellos creen, a lo que ellos prácticamente están profesando y están enseñando. ¿Dónde y cuándo surge esta enseñanza de ellos? Bueno, pues esta enseñanza de ellos surge allá por el año 325 después de Cristo, donde prácticamente hubo un hombre llamado Arriano, donde este hombre comenzó a enseñar y a promulgar una enseñanza donde él comenzaba a compartir que prácticamente el Señor Jesús no era Dios, sino que era un ser creado que únicamente habitó en este mundo, pero que no tenía nada que ver con Dios, que únicamente fue una creación. Entonces, cuando él comienza a decir todo esto y comienza a crear todo ese tipo de disparates heréticos, ¿verdad? Entonces se hace un concilio en aquel tiempo llamado el Concilio de Nicea. En ese Concilio de Nicea se juntaron prácticamente todos los conocedores de la palabra del Señor juntamente con Arriano y comenzaron a tener un debate entre las verdades bíblicas y lo que este hombre estaba predicando. Cuando llegan al debate y llegan a la conclusión de las cosas, lo único que ellos pudieron constatar era que Arriano estaba teniendo o estaba cometiendo una herejía que iba en contra de las Escrituras, en contra de todo lo que ellos en ese momento conocían como la verdad, y entonces Arriano fue expulsado como un hereje y con una doctrina totalmente herética de lo que se estaba enseñando o lo que se dice la palabra del Señor. Tal fue el que esta persona se aferró a seguir enseñando esto, que uno de los miembros del concilio se le acercó y le dijo: tú estás mal, y le soltó una cachetada, ¿no? En ese momento, o en esa práctica, en usos y costumbres, el soltarle o darle una cachetada a alguien por enseñar una herejía era prácticamente no estar de acuerdo con él y prácticamente rechazar completamente lo que la persona estaba enseñando. No solamente era una agresión, es agresión, pero en sí era una forma de expresar que lo que él está enseñando era totalmente erróneo, herético, y entonces fue excomulgado del concilio y de prácticamente de la cristiandad de aquellos tiempos, ¿no? Entonces ahí surge lo que se llama el credo de Nicea. Usted ha escuchado el credo de Nicea, a lo mejor se lo sabe de memoria, ¿verdad? Creo en un solo Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, de lo visible, de lo invisible, de toda cosa creada. Ahí surge el credo de Nicea para hacer y ratificar la supremacía, la omnipotencia y el poder creativo de nuestro Dios, ¿no? Entonces ahí se estableció el credo de Nicea y surge prácticamente esta enseñanza, o se ratifica la enseñanza
de un Dios que es todopoderoso y que es un Dios creador, ¿sale? Y entonces ahí se llega a constatar y se llega a reafirmar que el Señor Jesucristo no es únicamente, o más bien no es una creación de Dios, sino que es el mismo Dios que vino a la tierra y prácticamente aplicó algo que conocemos como la kenosis de Dios, ¿sí? Él se preparó un cuerpo, el cuerpo de Jesús, amén, y él practicó la kenosis. La kenosis es un vertimiento de Dios dentro de un recipiente que fue el cuerpo del Señor Jesús. Y ahí es donde prácticamente se aplica el término Dios vino a la tierra, no aferrándose a ser Dios, sino que renunciando, despojándose a todo ello, a sus atributos divinos para aplicarlos en esta tierra y vivir prácticamente como todo un ser humano. No es que haya dejado de ser Dios, sino que simple y sencillamente Él siguió siendo Dios y su poder es indescriptible, es a lo mejor irracionable para el ser humano, no lo podemos razonar a su cabalidad, pero Él seguía en el cielo, pero estaba en la tierra y estaba haciendo una labor importante para el ser humano. Amén. ¿Está conmigo? Ahí viene la omnipresencia de nuestro Dios. Él puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Él está presente en el cielo, sentado en su trono, pero al mismo tiempo teniendo una trayectoria aquí en la tierra, marcando a la humanidad y llevándola a un rumbo a la redención y a la salvación. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Entonces, Dios nos hace a su imagen y semejanza. Corporalmente no, porque corporalmente se vino a mostrar en cuerpo hasta la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Amén. Pero nuestro Dios, al ser espíritu en aquel tiempo, ¿verdad? Una entidad espiritual, al ser prácticamente espiritual en su esencia, Él puso en nosotros cosas, virtudes, características que nos llevan a parecernos a Él, que nos llevan a parecernos a Él. Amén. Entonces, Dios es un ser personal y nosotros también. Ya lo entendemos en el ámbito de lo que es la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Es la forma en cómo Él trabaja. Amén. Es la forma en cómo Él trabaja. Y ya viene la descripción de la Trinidad, que es un punto que no vamos a entrar el día de hoy, pero de alguna manera podemos entender que nuestro Dios, al no tener un cuerpo, es una persona. Después vino la persona de Jesucristo y después se manifiesta a nosotros como la persona del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto en las dominicales, el Espíritu Santo es una persona porque tiene voluntad, porque tiene sentimientos, porque tiene una forma de trabajar para con el ser humano, en específico para con la iglesia. De alguna manera, alguien que es una persona, tiene esas características, esas cualidades y esas capacidades para trabajar y desarrollarse. Amén. Esta silla yo no le puedo llamar persona, porque esta silla no funciona si yo no la pongo a trabajar, ¿sí? ¿Cómo esta silla comienza a trabajar? Así como está el día de hoy, sentado en ella, la está haciendo trabajar, ¿verdad? Esta luz, por ejemplo, no le puedo llamar que es una persona, porque la luz va a obedecer la indicación que yo le dé en el momento que hago el turn on, ¿no? Que yo enciendo el apagador. Entonces, de alguna manera, es como las cosas trabajan. Entonces, el Espíritu Santo, como lo han querido enseñar, que es una fuerza activa, es una herejía en su totalidad, un error doctrinal en su totalidad. El Espíritu Santo tiene voluntad propia y no ocupa que yo le dé instrucción para que trabaje, porque Él trabaja por sí mismo. Amén. Él está trabajando en este momento en su vida y en mi vida, ¿sí? Y yo no estoy ocupando ni ponerlo a trabajar, ni usted tampoco, sino que Él está haciendo la obra en usted a manera como usted y yo lo requerimos que Él lo haga. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien. La palabra también me enseña que Dios tiene un intelecto, pero el intelecto de nuestro Dios es infinito, ¿sí? Es decir, Él piensa, imagina y Él crea. Amén. Hay cosas que nuestro Dios crea que nosotros no podemos lograr entender. Por ejemplo, ¿qué parte de nuestro cuerpo le asombra a usted al conocer el funcionamiento de esa parte del cuerpo?
A mí me impresionan los riñones. Como todo el día están trabajando 24 horas y están filtrando nuestra sangre todo el día y extrayendo todo aquello que no es de beneficio para nuestro organismo y lo desechamos prácticamente de nuestro cuerpo porque nuestros riñones producen esa función. ¿Sí? Por eso los riñones es una parte tan importante. Ya no le eche Coca-Cola al riñón, por favor. Ya no le eche tantas cosas irritantes a su riñoncito, ¿verdad? Échele su litrito de agua y cuando usted note que está deshidratado, ¿verdad? Comience a tomar agüita, tome electrolitos y vaya prácticamente hidratándose para que sus riñones prácticamente todo el tiempo estén funcionando en una buena forma de función, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si nuestro Dios tiene un intelecto que es infinito, Dios ha puesto intelecto en nosotros, ¿sí? Ese intelecto que tenemos nosotros no es infinito, sino que es finito y de alguna manera limitado, pero Dios ha puesto esa característica en usted y la ha puesto en mí. Es una característica, un atributo de nuestro Dios que a Él le ha placido depositarlo en nosotros. Amén. Y de esta manera es que usted y yo tenemos ese intelecto. Amén. Muy bien. Usted y yo tenemos emociones. Nuestro Dios también tiene emociones. Amén. Nuestro Dios siente. Nuestro Dios se pone triste. Nuestro Dios se pone feliz. Se pone alegre. Nuestro Dios tiene un montón de emociones y que expresa para con usted y para conmigo. Por ejemplo, Él expresó su amor dando a su Hijo, su único Hijo por usted y por mí. Una forma de expresar ese amor para con nosotros. ¿Usted tiene forma de expresar amor? ¿Lo hemos hecho para con nuestros hijos? ¿Para con nuestro cónyuge? ¿Para con nuestros amigos, nuestra familia? ¿Verdad? Nosotros tenemos la capacidad de expresar amor. Amén. Entonces, esa capacidad, esa cualidad, se la debemos a nuestro Dios. Porque Él tiene la cualidad, tiene emociones, y esas emociones que Él tiene son las mismas emociones que Él ha puesto en nosotros. Amén. Son las emociones que ha puesto en nosotros. Hay emociones que hay en nosotros que se van a ver mucho más exacerbadas o más notables en nosotros, pero es esa manera como usted y yo nos desarrollemos en esta vida. Amén. Por ejemplo, si yo le hablara de la emoción del odio, nuestro Dios odia. Usted me dice que no, unos van a decir que sí. ¿Y qué diría usted que yo le dijera a usted que sí? ¿Qué diría usted? Ah, pastor, se salió, ¿verdad? No. Nuestro Dios odia el pecado. ¿Sí o no? Él odia el pecado. Y el pecado usted y yo tenemos que, dice la palabra que tenemos que repudiarlo. Nuestro Dios odia la maldad. ¿Sí o no? Odia la maldad. Él no quiere que haya maldad en esta tierra. Él odia la maldad. Y todo lo que tenga que ver con el reino de las tinieblas, Él lo odia completamente. Y así como Él repudia, como Él odia, como Él prácticamente rechaza todo ese ámbito de la maldad, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entonces, el odio de nuestro Dios hacia esas cosas es algo que ustedes tenemos que tener también para odiar todo lo que es malo. Pero lamentablemente, como el ser humano vive en una naturaleza caída, el ser humano vive odiando al prójimo, ¿no? Ni me lo pongan de frente porque eso no lo puedo ni ver, ¿no? Que ni se tope en mi camino porque donde lo vea, le voy a cruzar los ojos. Y entonces estamos aplicando una emoción, un atributo de nuestro Dios de una manera totalmente errónea. Lo estamos aplicando mal. Por ejemplo, nuestro Dios es justo, ¿cierto o no? Ya lo hemos visto muchas veces. Pero a veces nosotros nos creemos más justos que Dios y queremos hacer las cosas fuera de un balance que no es correcto, ¿no? Entonces, el pastor no me saludó, ya no voy a ir a la iglesia. Porque yo soy bien justo y como yo soy justo, prácticamente no me saludó el pastor, pues hay que se quede con los que tiene, pero yo me voy de la iglesia, ¿no? Entonces, somos bien justos, ¿no? Pero de alguna manera, el ser justos se llama, es acompañado del equilibrio. Un equilibrio moral, un equilibrio en base a los principios de nuestro Dios, y nuestro Dios siempre va a ser equitativo en ello, y Él siempre va a ser justo para con todos. Aunque para nosotros nos parezca injusto, nuestro Dios en su justicia tiene la explicación para todo lo que para usted y para mí nos llega a parecer injusto. ¿Ven? ¿Estamos, familia? Muy bien. Ahora, nuestro Dios tiene voluntad.
¿Usted y yo tenemos voluntad el día de hoy? Dígame una cosa, ¿quién lo obligó a venir a la iglesia el día de hoy? ¿Quién lo obligó? Nadie, ¿verdad? ¿Quién le obligó a los que no vinieron a faltar a la iglesia el día de hoy? Nadie. Todos y cada uno de nosotros tomamos la decisión por voluntad propia en venir o en faltar. ¿Ven? ¿Y Dios tiene voluntad? Sí, Él tiene voluntad. Y esa voluntad Él la ha puesto para con nosotros. Ahora, en el corazón de nuestro Dios, escuche bien esto, la voluntad o el deseo de la voluntad de Dios en el corazón del ser humano es que el ser humano doblegue su voluntad a hacer todo el tiempo lo bueno y lo correcto en base a su palabra. Es el deseo del corazón de nuestro Dios. Pero Dios, por amor, porque nos ama, nos dio voluntad propia. Porque nos ama, nos ha dado libre albedrío. Porque Dios no me quiere tener a mí todo el tiempo así como que tú vas a hacer lo que yo diga y lo que yo te ordene y eso vas a hacer y nada más ahí. Y no, espera, eso no está bien. Entonces, por amor, mijito, mijita, usted tiene libre albedrío el día de hoy. Usted tiene prácticamente voluntad propia. Usted haga, viva como usted le plazca. Usted tiene decisiones propias. Usted tiene voluntad propia. Usted tiene libre albedrío. Pero, dice la Biblia, delante de ti está el bien y el mal. Tú decides qué camino elegir. Pero yo te aconsejo que decidas el bien porque tendrás vida eterna. Si decides el mal, es tu decisión propia. Pero de alguna manera la voluntad misma con la que Dios trabaja, con la que Dios opera y con la que Dios acciona para con el ser humano, para con todo el universo, es la misma voluntad que Él ha puesto en nosotros de tomar decisiones por nosotros mismos. Obviamente, a mi voluntad no se puede comparar a la de Dios porque Dios, es creador. Hay cosas de nosotros que Dios ha puesto en nosotros de esa voluntad que podemos ejercerla por libre albedrío. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien. Ahora, nuestro Dios es un ser que tiene conciencia de sí mismo y puede revelarse a nosotros. Es decir, que todo el tiempo Él está consciente de quién es, de qué hace, de qué va a hacer y de qué manera va a trabajar para con nosotros. ¿Está de acuerdo usted conmigo en ello? Todo el tiempo es consciente, es un ser consciente. Amén. Ahora, usted y yo somos conscientes de lo que hacemos día tras día, ¿sí o no? Bueno, al decir sí, usted ya afirmó que es responsable de todas sus acciones. Y si no dijo sí, de todos modos, porque somos conscientes de lo que hacemos. Le voy a poner un ejemplo. ¿Es malo servir en la iglesia? Depende con qué conciencia haga. Escuche bien esto. A veces la iglesia, y hablando a nivel internacional, la iglesia llega a pensar que está haciendo bien, cumpliendo con las actividades que se le han sido asignadas. Estoy ganando para el reino. Estoy ganando para el reino. Muy bien, pero analicemos un punto. ¿Con qué conciencia lo estás haciendo? Ok, el pastor dijo que yo voy a ser el que va a hacer tal acción. Voy a ir a la iglesia, voy a cumplir con mi actividad, con mi compromiso, para que el pastor vea que no falté, que estoy cumpliendo y a lo mejor hasta me promueva para hacer algo más. ¿Qué conciencia es esa? ¿Es una conciencia correcta y alineada al propósito de Dios? ¿O es una conciencia que lo está haciendo prácticamente únicamente por agradar al hombre? Para agradar al hombre. ¿Cuenta como algo bueno para nuestro Dios? No. Por eso, mire, en el camino del Señor están las obras muertas y las obras que glorifican al Señor. En algún tiempo usted y yo hacíamos obras que no glorificaban a Dios, obras muertas, ¿sí? Obras que nos íbamos de parranda, hacíamos esto, hacíamos aquello, nos íbamos para allá y para acá con los amigos y nos íbamos a un montón de lugares. Pero resulta que esas obras eran obras muertas que no glorificaban a nuestro Dios. Pero hoy cuando hemos sido llamados a vida, ahora nuestras obras
tienen que ser obras que glorifiquen a nuestro Dios, ¿sí o no? Sí, todo el tiempo tienen que glorificar a nuestro Dios. Y es ahí donde se aplica la palabra que todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Amén. Haciendo las obras para el Señor. Pero todavía a veces como cristianos nos encontramos haciendo obras muertas. ¿Sí? Voy a subirme a cantar para que vean lo bonito que canto. Voy a subirme a tocar para que vean lo bonito que toco. Estamos con conciencia. Y nuestra conciencia nos está diciendo que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque lo sé hacer, porque lo hago bien o por recibir un beneficio de la gente, un aplauso, una felicitación o para que vean que lo hago mejor que otros. Entonces allí todo eso se convierte en una obra muerta que no glorifica a Dios. A veces creemos estar haciendo bien, pero realmente cuando hacemos conciencia de las cosas que estamos haciendo, realmente nos llegaremos a dar cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Y que son obras que no glorifican a Dios y que son obras muertas. Y en nuestro sano juicio y en nuestra conciencia estamos convencidos de que está mal que lo hagamos con esa intención, pero hacemos más caso de la voluntad que de la conciencia. La conciencia nos dice está mal, pero como tengo voluntad propia de hacer las cosas como yo quiero y lo que yo quiera, lo seguimos haciendo aún sabiendo conscientes de que estamos haciendo mal. Amén. ¿Sí me doy a entender, familia? Entonces, si Dios nos ha dado conciencia, así como Él tiene conciencia de sí mismo y puede revelarse a nosotros, yo también tengo que tener conciencia de mí mismo, de saber que lo que yo estoy haciendo y lo que voy a hacer, lo voy a hacer para la gloria del Señor o lo voy a hacer para alimentar mi ego, para cumplir con el hombre o simple y sencillamente porque sé hacerlo. Porque sé hacerlo. ¿Sí? Nuestra intención, nuestro deseo y nuestra forma de accionar siempre tiene que ser, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Si nuestras obras no están glorificando a Dios, si nuestras acciones no están glorificando a Dios y estamos buscando otras cosas antes que agradar a Dios, déjeme decirle que todo eso es hojarasca. Que un día va a ser pasada por fuego y se va a consumir por completo y prácticamente no va a quedar nada de ello. Y cuando queramos presentar nuestra ofrenda delante del Señor, se va a decir, no, mijo, aquí lo único que brilló fue el oro y lo que tú me ofreciste no fue oro, sino que fue hojarasca, porque lo hiciste para ti, lo hiciste para que te vean, lo hiciste para cumplir con el hombre, pero no para glorificarte, para glorificarme a mí. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Dice la palabra también y nos enseña que nuestro Dios es un Dios creador. Y nuestro Dios nos ha dado la capacidad de crear cosas a nosotros. Amén. Por lo tanto, si mi Dios es un Dios creador, yo también soy alguien que puede crear. Amén. ¿Para qué podemos crear o a partir de dónde podemos crear? Usted y yo podemos crear a partir de lo que ya ha sido creado por nuestro Dios. Amén. Por ejemplo, usted ve los grandes edificios en la ciudad que hay el día de hoy. ¿Sí o no? ¿Fueron creados por el hombre? Sí. Pero fueron creados por el hombre utilizando la creación de nuestro Dios. Usted al día de hoy no podemos crear por voluntad propia cosas que no existen el día de hoy. ¿Sí? Hoy voy a inventar algo que sea diferente a esta silla, pero que sirva para lo mismo que sirve esta silla y poder crear, imaginarlo y crearlo. No lo podemos hacer. Podemos crear a partir de lo que ya ha sido creado, de los elementos que Dios ya creó. Usted ha estudiado la tabla de los elementos. A partir de esa tabla de los elementos que se compone la tierra, todo eso a partir de ahí podemos crear de lo que Dios ya puso en nuestras manos como la materia prima para trabajar en ello. ¿Sí? Fuera de eso, no tenemos capacidad para crear. A partir de ello, sí podemos crear. Amén. Por lo tanto, nuestro Dios nos dio capacidad de crear, pero a partir de lo que ya está creado. Llegará el momento que un día estaremos delante de la presencia de nuestro Dios y déjame imaginar y postular un poquito, ¿no? Que Dios nos va a dar la capacidad de crear cosas a partir de la nada
y crear cosas prácticamente en un futuro. Ahí le dice que seremos semejantes a Él estando allá con Él en el cielo. O sea, compartiremos la misma naturaleza, la gloria prácticamente que Él estará esparciendo en ese tiempo, contemplándola a nosotros todo el tiempo. Entonces nos dará prácticamente una naturaleza que de alguna manera ya no tendremos tantos límites como los que tenemos el día de hoy. Amén. Entonces que Dios nos dé una capacidad de crear desde cero es probable, es muy probable, amén, que compartamos esa naturaleza con nuestro Dios allá arriba en la eternidad. Amén. Muy bien. Entonces, si nuestro Dios nos ha dado todas esas capacidades, nosotros como seres humanos debemos de vivir de una manera digna. Amén. De una manera digna. Es decir, ¿de qué manera puede ser una forma digna de vivir? Bueno, como hijos de Dios, si somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios y tenemos esas capacidades y al día de hoy ya le hemos conocido, y aquí viene una parte que puede ser muy fuerte para nosotros, ¿no? Tenemos que esforzarnos como hijos de Dios a vivir una vida digna de acuerdo a su llamado para con nosotros. Una vida digna de acuerdo a su llamado para con nosotros. Amén. Nuestro Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hoy ya lo entendemos, hoy lo comprendemos. Estamos viendo los puntos en los cuales Dios prácticamente nos creó a su imagen y semejanza y que poseemos esas capacidades en nosotros. Entonces, a partir prácticamente de que somos hijos de Dios, nuestra vida debe ser una vida digna, de acuerdo y acorde a su llamado para nosotros. ¿Ven? Que nuestra vida dignifique ese llamado que Dios ha puesto en nosotros. Que nuestra vida prácticamente sea una forma de honrar lo que Dios ha hecho por usted y por mí en el momento que Él nos rescató. ¿Está conmigo, familia? Ok. Segundo punto. Nosotros como seres humanos no somos seres autónomos y debemos entender esa parte. Amén. Nosotros debemos entender que todo el tiempo dependemos de nuestro Dios. Tenemos que vivir en total dependencia de nuestro Dios. Yo no dependo de mi esposa. Yo no dependo de mis hijos. Yo tengo que aprender a depender de Dios. Por lo tanto, no tenemos que aprender a depender de nuestros padres, a depender de esto en muchos aspectos. Nuestra dependencia debe ser total y completamente en nuestro Dios. Es decir, yo dependo de Dios día tras día, yo dependo de Dios en mi vida espiritual, yo dependo de Dios en esto, yo dependo de Dios para esto, para otro. Debemos de aprender a ser dependientes de Dios porque en Él tenemos prácticamente la provisión para todas las áreas de nuestra vida. Amén. ¿Está conmigo? Por lo tanto, no somos autónomos, tampoco nos regimos por nuestra propia voluntad, nos regimos por la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, así como nosotros tenemos esa voluntad, debemos aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Y entonces yo podré decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Porque yo aprendí a someter mi voluntad a Dios y he permitido que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Señor, hágase tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 6, donde está la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad y no la mía. Por lo tanto, no siga postulando o prolongando ese momento para perdonar a las personas. A persona aquella, a su familiar, a qué sé yo. Sino que se hace la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que todos prácticamente procedamos a esa cuestión de arrepentimiento, esa cuestión de ponernos a cuentas con las personas, de amar a nuestro prójimo. Entonces, si voy a permitir que la voluntad de Dios se haga en mi vida, entonces dejemos que se haga de la manera correcta. Amén. ¿De qué manera? Pues simplemente dejar que el Señor sea quien tome control en mí y yo haga la voluntad de Dios sin postular, sin poner por más tiempo, prolongando actitudes en mi vida que no deben seguir prevaleciendo día tras día. Amén. Muy bien. Entonces, cuando el ser humano comete el primer pecado, amén. Cuando el ser humano comete el primer pecado, ciertamente hay cuestiones en nuestra vida que sucedieron que Dios las quitó de nosotros. Una de ellas es la eternidad. Amén.
la eternidad. Otra de ellas es la facilidad de comunicarse con Dios o tener ese contacto continuo con Dios de manera directa. Amén. Obviamente ya somos hijos de Dios, tenemos la oración, tenemos esa forma de comunicarnos, pero antes de que el ser humano pecara, la humanidad tenía contacto directo con Dios porque no había nada que le limitara ni que lo separara de ese contacto de nuestro Dios, sino que la comunicación era abierta, directa y prácticamente al va y ven, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano peca, entonces el ser humano deja de ser eterno y entonces deja de tener ese contacto directo con Dios. Persona a persona podremos decirlo, amén. Entonces, esta parte de nuestro cuerpo, esta parte de nosotros, en algún momento va a ser restablecida. Amén. Porque son cualidades, características que Dios puso en nosotros. Desde un principio, cuando el Génesis 1:27 dijo, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Amén. Entonces, todo eso que en algún momento perdimos, iglesia, volverá a nosotros cuando estemos en la eternidad con Él, cuando estemos delante de su presencia. ¿Amén? Y todas las cualidades que se perdieron del ser humano, todas esas capacidades que Dios había puesto en el ser humano, llegarán un día nuevamente a ser restablecidas para con nosotros y podremos disfrutar de todo ello, de las capacidades que Dios le dio al ser humano en un principio y aún será un poco más de todo ello. Amén. Entonces disfrutemos, gocémonos, ¿verdad?, con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas el día de hoy y estemos con el entusiasmo, con la misma energía con la que conocimos al Señor, estemos buscando su rostro, su presencia día tras día para poder disfrutar de todo eso que Dios tiene preparado para usted y para mí en algún momento. Amén. ¿Está conmigo, familia? Ciertamente Romanos capítulo 3 dice que no hay bueno ni aun uno, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno. Pero si algo tengo que decir el día de hoy es que por medio del Espíritu Santo y la obra transformadora que Dios está haciendo, que inició con nosotros y que sigue haciendo hasta el día de hoy, eso es lo que nos lleva a nosotros a hacer las cosas buenas. Amén. ¿Por qué? Porque ya no es mi naturaleza, mi voluntad la que está viviendo o la que está ejerciendo, sino que es la voluntad de Dios que yo permito que se haga en mi vida. Amén. Y es ahí donde yo puedo estar haciendo lo que a Dios, lo que conviene, amén, hacer para el reino de nuestro Dios. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Hasta aquí el mensaje el día de hoy. Yo espero que le haya sido de bendición para su vida. Y a manera de resumen, ¿verdad? Para llevarnos a reflexionar, es que nosotros como hijos de Dios debemos hacer y vivir acorde al llamado de su propósito en nuestra vida. Amén. Y eso solamente lo lograremos permitiendo que sea la voluntad de Dios en mí día tras día y no yo procurando hacer mi voluntad acorde a lo que dicta mi intelecto, a lo que dicta mi mente que debo de hacer, pero ignorando a mi conciencia y dejando a un lado y olvidándome de la voluntad, de hacer la voluntad de mi Dios. Amén. Sino es permitiendo que Dios trabaje en nosotros y vivir en total dependencia de nuestro Dios. Ahí está la clave, familia. Ahí está la clave. Amén. Vamos a orar en esta tarde y vamos a poner nuestras vidas en la mano de nuestro Dios, que Él nos ayude día tras día a ser cada día más como Él. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, porque tú eres maravilloso, mi Dios.